aunque tormentas vinieren a mi alma, yo sé que Dios me sostendrá. Porque somos una radio con propósito. Con propósito. 87.9 FM. La voz de Victoria. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Transmitiendo desde el corazón de Baytown para todo el mundo. www.lavozdeVictoria.net. Rebosa mi ser honrando al Señor, con mi voz doy al Rey devoción. Mi vida sacó de la desolación y puso en mí su canción. Digno de eterno honor, eres digno de eterno honor. Me postro ante ti, adorando solo a ti. Padre, eres digno, digno de honor. Mi voz da dolor, yo siento su amor, su palabra mi senda guiará. Su gracia y bondad siempre me ampararán, sus brazos me sostendrán. Digno de eterno honor, eres digno de eterno honor. Me postro ante ti, adorando solo a ti. Padre, eres digno, digno de honor. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Sí, entonces estamos comenzando la grabación, hermano, y vamos a continuar nuestro estudio en nuestra serie de apologética cristiana, ¿correcto? Sí, señor. Ay, la hermana Carol. Muy simple. Ok, hoy vamos a estudiar acerca de la Biblia. Hoy vamos a comenzar, la semana que viene vamos a hablar de la Biblia, ok, y lo que vamos a hacer el día de hoy es un estudio muy breve, okay, de introducción, una introducción general a la palabra de Dios. Si vemos los estudios que venimos haciendo las semanas pasadas, las semanas anteriores, y vemos lo que tenemos el día de hoy, parece como que hay una brecha, porque el nivel de la clase del día de hoy está bien básico en comparación con lo que hemos visto en los días anteriores. Okay. Hemos visto, hermanos, algunas en las clases anteriores argumentos que nos hablan de la existencia de Dios, y siguiendo la línea de lo que hemos estado estudiando, ya hemos, digamos que ya hemos podido establecer una base de lo que es la existencia de Dios a través de todos estos argumentos que hemos estado viendo en las últimas semanas. Okay. Hemos estado hablando del razonamiento y de todas estas cosas, de las capacidades que tenemos nosotros los seres humanos, el tema de la moral, y estas diferentes áreas, ¿no? Y nosotros podemos percibir, podemos ver en el mundo, si lo podemos decir de esa manera, ¿okay?, que hay una inteligencia en el ser humano. Hemos también visto como hay una inteligencia que está detrás del diseño del universo, de la vida. Entonces, si nosotros acá en el mundo demostramos inteligencia, demostramos bondad los unos con los otros, amabilidad, justicia, ¿cuánto más no puede mostrar el Creador,
esa inteligencia, esa bondad, esa amabilidad, esa justicia, ¿verdad? Y una cantidad de características que tenemos nosotros los seres humanos. La palabra de Dios dice que somos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces, es importante, hermanos, entender lo siguiente. Lo que estamos viendo el día de hoy es la manera en cómo Dios se ha comunicado con su creación. Okay, si nosotros hablamos de inteligencia en el diseño y todo esto, podemos afirmar entonces que de alguna manera ese diseñador ha creado alguna manera de comunicarse con su creación. Okay, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Okay, Dios la ha utilizado para comunicarse con nosotros. Okay, y bueno, ¿qué nos revela la palabra de Dios? ¿Qué nos revela, esta comunicación que Dios ha tenido hacia con nosotros? Bueno, varias cosas. ¿Qué podemos, hermanos, nosotros, y voy a hacer esta sesión un poco interactiva, para hacerla, es bien básico y bueno, interactuamos de esa manera. ¿Qué podemos nosotros conseguir en la Biblia? ¿Qué temas nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios? ¿Alguien me dice algo? A ver, venga. Podemos aprender a conocer a Dios como a través de su carácter y como se describe en la Biblia. Hermana, me estás copiando los apuntes. Ajá, ok, me estás copiando los apuntes, excelente. El carácter de Dios podemos conocerlo, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. No podemos conocer de Dios si no es a través de su palabra. No vamos a conocer a Dios en los medios de comunicación, no lo vamos a conocer en las telenovelas, en la televisión, no lo vamos a conocer en las revistas, en los magazines. Quien nos habla a nosotros fielmente de Dios es la palabra de Dios, es la Biblia. No solamente conocemos de Dios, conocemos los orígenes de la maldad. Uno de los puntos más difíciles de debatir con el incrédulo es por qué Dios permite la maldad. Y a veces nosotros salimos con respuestas simplistas y decir, bueno, es que si no tienes a Dios en tu corazón, entonces, o que somos el hombre está caído, el pecado y todo eso. Entonces damos una respuesta que a veces no satisface a la gente, pero la palabra de Dios nos da mucho detalle de esto. También nos habla del origen de la humanidad, es algo que hemos estado viendo en los últimos días. El propósito de la humanidad y el destino. ¿Cuál es el destino de la humanidad? A ver quién dice algo acá. ¿Cuál es el destino de la humanidad? ¿Hacia dónde vamos? Pues el deseo de Dios es que tengamos vida eterna, pero depende de cada quien. O sea, si toma el ofrecimiento de la salvación que Jesucristo hizo. ¿Qué va a suceder en el futuro? ¿Quién me dice qué va a suceder en el futuro? El mundo en general, el juicio. Va a haber algunos que van a ir a la presencia de Dios, ¿verdad? En vida eterna, y otros que van a estar, ¿verdad? Viene el juicio, viene la condenación, los pecadores van al lado que arde con fuego y azufre, el Satanás, y viene una serie de acontecimientos. Viene un periodo conocido como el milenio, donde el Señor Jesucristo va a reinar por un tiempo acá en la tierra. Los salvos que vengan con Él van a estar ahí, ¿verdad? En ese tiempo. Vienen cosas, hay un destino y está todo escrito en la Biblia. Todas esas cosas lo podemos conocer en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos tipos de revelación nosotros tenemos en la Biblia? Y Sonia, no le responda, por favor. ¿Cuántos tipos de revelaciones tenemos ¿de cuántos tipos de revelaciones nosotros podemos hablar? A ver, ¿quién me dice? Hermana Sonia. General y especial. Ajá. 2 tipos de revelaciones. Específicas, sí. General y especial. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre una revelación y la otra?
La revelación general, miren, la revelación general es la que designa la revelación que Dios ha provisto de sí mismo en la naturaleza. Si vamos a nuestras Biblias, al libro de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿Estamos ahí, hermano? Romanos 1:20. Dice la palabra de Dios: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces la palabra de Dios nos dice, ¿ok?, de que las cosas invisibles de Dios, ¿ok?, se hacen claramente visibles por medio de la creación. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros, hermanos, conocemos como la revelación general. Podemos también ir y podemos leer el Salmo 19, si vamos ahí al libro de los Salmos, Salmo 19, que es un salmo muy bonito, por cierto, esta mañana lo estaba leyendo, y el Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, aunque la Biblia nos está hablando de estos temas, nosotros podemos palpar a Dios en la naturaleza. Nosotros podemos conocer de Dios por medio de la creación. Todo lo que está hecho nos da testimonio de que hay un creador. Vimos el diseño fino del universo, vimos la creación versus la evolución en estos días. ¿Ok? Entonces ahí vemos evidenciado el poder de Dios desde el mismo principio de la creación. Cuando hablamos de la creación del universo, de la no materia y de la materia, ¿de dónde proviene? ¿Ok? La primera cosa que existió. ¿Ok? Entonces ahí tenemos lo que nosotros conocemos como la revelación general. Ahora, la revelación especial, que es el otro tipo de revelación que nosotros tenemos a nuestra disposición, ¿ok?, es la revelación que que nosotros conocemos como la Biblia. ¿Ok? La Biblia, la diferencia con la Biblia es que, con la revelación especial, es que esta revelación, hermanos, Dios la hizo a hombres, ¿ok?, en un momento específico, a grupos de hombres en un momento específico, ¿ok?, para dejar testimonio de un mensaje que Dios quería dejarnos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo que conocemos como la revelación especial. Todo lo que tenemos en la Biblia, cuando el Señor le habla al apóstol Pablo, o le escribe, ¿verdad? Entonces dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, a los profetas, por ejemplo, cuando le habló a Moisés, cuando le habló, ¿verdad?, a Abraham. ¿Ok? Hay una revelación que Dios tuvo en especial con una persona. Hoy en día ese tipo de revelaciones ya no están, ¿ok?, porque ya todo está revelado en la palabra de Dios. ¿Ok? Ya hoy en día no existe revelación o interpretación privada, ¿ok?, de alguna revelación de Dios. No, hoy en día no va a haber un mensaje de parte de Dios que contradiga o que sea algo novedoso que lo que nosotros conocemos en la palabra de Dios. Y aunque la Biblia nos habla de misterios que no conocemos aún, esos misterios no van a ser revelados hasta que nosotros vayamos a la presencia de Dios. No van a haber misterios que van a ser revelados a supuestos apóstoles o profetas en nuestros días, que van a venir y van a hablar de cosas nuevas, cosas diferentes de las que están en la palabra de Dios. ¿Ok? No es así. La revelación especial se dio, ¿ok?, y está en lo que nosotros conocemos como la Biblia. ¿Ok? Ahora fíjate, la Biblia en especial, hermano, es un libro muy único en el mundo. ¿Por qué? ¿Quién me dice algunas características que hacen de la Biblia algo especial, algo único? ¿Quién dice algo? Pues si la Biblia fue escrita en diferentes tiempos
tienen inspiración divina, o sea, y no se contradice. Fíjate, la Biblia, hablamos de la unidad de la Biblia, ¿ok? Fue escrita por más de 40 hombres, ¿ok? El autor fue Dios, que utilizó estos hombres simplemente para escribir lo que Dios les dictaba, ¿ok? 40 hombres de diferentes antecedentes, diferentes personalidades, manejaban diferentes idiomas, vivieron en diferentes épocas. Por ejemplo, déjame nombrarte algunos. Nehemías fue un mayordomo real, Pedro fue un pescador, Lucas fue un médico, Mateo fue un cobrador de impuestos, Salomón fue un rey, Moisés fue un pastor, Pablo fue un hacedor de tiendas. Entonces vemos que Dios utiliza a las personas independientemente de su trasfondo, de su trabajo, de su labor. ¿Okay? Pero fíjate una cosa, lo que estos hombres escribieron fue escrito en 3 diferentes idiomas. ¿Quiénes me dicen cuáles son los idiomas? Bien, venga. Hebreo, arameo, griego. Hebreo, arameo y griego. ¿Dónde conseguimos el hebreo? Dentro de la Biblia. En el Antiguo Testamento. ¿Y el arameo? También. ¿Y el griego? El Nuevo. Ok, el hebreo y el arameo lo conseguimos en el Antiguo Testamento y el griego lo conseguimos en el Nuevo Testamento. Ok, hermanos que vivieron en diferentes, incluso continentes, vienen de Europa y en Asia, y estuvieron en un periodo de aproximadamente 1600 años, desde el primero hasta el último que se escribió. Ahora, ¿qué es lo que tiene sobrenatural la Biblia? La armonía. Porque con todo este trasfondo tan variado de personalidades, de tiempos, de lugares, ¿okay? De idiomas incluso, ¿okay? La Biblia tiene una armonía en el mensaje que está trayendo. Si empezamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a conseguir una línea de mensajes, ¿okay? Que van a ir de manera armónica, ¿okay? Para darnos a conocer lo que es la revelación especial de Dios. ¿Cierto, hermana? Sí, amén. Amén. Poniendo cara inteligente y dándole la cabeza de arriba para abajo. ¿Okay? Entonces, hablando de estos temas, ¿verdad? Que hemos hablado de la existencia de Dios y todo esto, cuando vemos este aspecto sobrenatural de la Biblia, ¿ok? Es donde nosotros vemos que hay una inteligencia detrás de todo esto. Hay alguien que está procurando traer un mensaje a través de una serie de hombres, a través del tiempo, ¿ok? Y ahí tenemos la palabra de Dios. Entonces, hermanos, les recuerdo, la clase del día de hoy es bien sencilla, estamos simplemente haciendo una introducción a lo que es la Biblia, ¿ok? Es un tema bastante sencillo, bastante básico. Ahora, vamos a pasar a otro punto acá. Déjame revisar algo acá en mis notas. Ok, vamos a pasar a otro punto acá, ¿okay? Que es la organización de la Biblia. ¿Okay? La organización de la Biblia. ¿Quién me dice cómo está organizada la Biblia? A ver, dígame. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Ok. Se han de decir después de Cristo. Ok, ajá. ¿Cuántos libros en total hay en la Biblia? 36. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39. 39, 66. ¿Y entonces cuántos quedan en el Nuevo Testamento? Saquen la calculadora. 26, 27. 27, ¿verdad? Entonces vamos a hablar brevemente del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermano, es una parte de la Biblia donde no muchos cristianos les gusta leer. Lo consiguen pesado, difícil. ¿Ok? Pero después no le disfruta mucho. Sí, claro. Es que ponte y métete a leer Deuteronomio, el libro de los números, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si hay partes, ¿verdad? Que a veces la lectura quizás se hace un poco pesada, no difícil, sino que hay mucha información, ¿verdad? Que nosotros tenemos que asimilar. Porque eso yo no entendía para qué, porque para qué tú estás nombres, para qué tú estás leyes, para qué tú estás... Sí, pero tiene una razón de ser. Entonces,
hay 39 libros, hermanos, en el Antiguo Testamento, como ya ustedes me lo estaban haciendo saber, ¿ok? Ahora fíjense, los documentos originales, como les dije, fueron escritos en su mayoría en hebreo, con algunas partes en arameo. ¿Quién escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento? Moisés. ¿Y cómo se le llama a esos 5 libros? Pentateuco. ¿Ok? Excelente. El Pentateuco fue escrito por Moisés. ¿Ok? Dentro de esos 5 libros, ¿ok? Digamos, dentro del Antiguo Testamento, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. ¿Ok? Que significa el principio de las cosas. Y si nosotros vamos al Génesis, ahí es donde conseguimos, es el libro de los principios, el primer algo, ¿ok? Siempre se nos habla del primer algo, ahí. ¿De qué nos habla, hermanos, el Antiguo Testamento? A ver, en general. El pastor Armendari está ahorita dando una asignatura en el seminario, ¿ok? Que es Panorama del Antiguo Testamento. Entonces, es interesante, ¿verdad? Este tema. Ahora, ¿de qué habla en general? Vamos a ver, ¿quién me dice de forma general cómo va el Antiguo Testamento? A ver, hermana Carla. No. Ok, pregunta. Tú preguntaste, ¿de qué habla el Antiguo Testamento? Uh-huh. Pues es Jesucristo anunciado. Sí. O sea, cómo Jesucristo va a venir, cómo el Señor va a quitar el pecado, o sea, la misericordia de Dios. Sí. Sí, no, definitivamente. La gloria del Señor. Sí, a través de la posesión de la historia, la cultura, las leyes, la manera en que se gobernaba el pueblo judío, que era donde iba a venir Jesús. Sí. Si nosotros nos trasladamos a los tiempos del Antiguo Testamento, estábamos nosotros mirando siempre al Mesías que venía. Siempre veíamos al Mesías hacia adelante, el que viene a liberarnos. Ahora, después de los tiempos del Nuevo Testamento, ahora miramos hacia atrás, el Mesías que vino. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? El centro de la Biblia, ¿quién es? Jesucristo. ¿Verdad? Jesucristo está en cada uno de los libros de la Biblia, de una u otra manera. ¿Ok? Entonces, la Biblia, el centro de la palabra de Dios es mostrar a Jesucristo. ¿Ok? La salvación a través de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, pero si nos vamos un poco en lo que hay en contenido en el Antiguo Testamento, ¿qué podemos ver? Bueno, comenzamos con el libro de Génesis, ¿ok? Donde se nos habla de Adán y Eva, y bueno, primero la creación, Adán y Eva, ¿ok? Y después, bueno, hubo el pecado de estos, ¿ok? Entró el pecado al mundo, ¿ok? A través de esa situación que hubo con la manzana y con Eva y con la serpiente y con Adán que lo comieron, ¿ok? Alrededor de 1600 años después de Adán y Eva vino lo que nosotros conocemos como el diluvio, ¿ok? En el diluvio Dios acabó con todo lo que existía, ¿ok? Y entonces, ¿verdad? Quedaron solamente a Noé con la familia, ¿verdad? Y bueno, después del diluvio, que es lo que nosotros vemos, digamos, cronológicamente en el Antiguo Testamento, los seres humanos comenzaron a repoblar la tierra, pero nuevamente esta gente comenzó a adorar a dioses falsos y todo esto. Empezamos con el politeísmo, ¿ok? La religión de Babilonia, todo esto, ¿ok? Y la gente se apartó. Más adelante seguimos leyendo ahí en el libro de Génesis la palabra de Dios. Ahí como por el capítulo 12 de Génesis vemos cuando Dios llama a Abraham, ¿ok? Que es el patriarca número 1 del pueblo de Israel, el padre, ¿verdad? De la fe, ¿ok? Él los bendijo, Dios bendijo a Abraham y a su esposa Sara, que era infértil, ¿ok? Con un hijo llamado Isaac, y después de Isaac vino Jacobo, y Jacobo fue después nombrado Israel, que es el padre de las 12 tribus de la nación, que era de Israel, lo que nosotros conocemos hoy como el pueblo de Israel, el país de Israel, que está allá, ¿verdad? Allá en la tierra a los alrededores de Jerusalén. Entonces,
El resto, hermanos, de la Biblia del Antiguo Testamento habla del pueblo de Israel. ¿Ok? Desde Abraham, los primeros 12 capítulos de Génesis se nos habla una presentación general, ¿verdad? De diferentes aspectos, pero a partir de Abraham ahí empezamos ya a mirar más lo que es el pueblo, o desde que empezó a formarse el pueblo judío, el pueblo hebreo, o israelí, como lo queramos ver. ¿Ok? Después de ahí, bueno, ya vienen a suceder algunas cosas. Fueron a la tierra de Egipto, donde estuvieron, ¿ok?, por esclavos por unos 400 años. Después aparece Moisés, ¿ok?, los salva, los libera, ¿ok?, dejan Egipto. Viene la ley, ¿ok?, de Moisés, ¿ok?, donde se les da los 10 mandamientos que representaban las principales normas que tenía que seguir el pueblo israelita. ¿Ok? Ahí se está registrando, hermanos, toda la historia del pueblo de Israel. Luego vino los tiempos de los jueces, vinieron el tiempo de los reyes, ¿ok? El pueblo de Israel fue dirigido por reyes, pero espiritualmente fueron dirigidos en la dirección equivocada, ¿ok? Y después entonces Dios empieza a mandar profetas, ¿ok?, que les empieza a hablar del pueblo, de que volviesen a Él. Entonces estamos viendo todo el libro hablando de los profetas y todo, siempre enfocado en el pueblo de Israel. ¿Ok? Después, cuando habla de los profetas, ya después Dios dice, ¿sabes qué? Vendrá el día que venía el Mesías. ¿Qué? Pero en el mismo Génesis estamos viendo que vendría un Mesías. Pero en ese orden estamos viendo cómo se nos van presentando los acontecimientos. ¿Hasta qué pasa? Llegamos al libro de Malaquías, ¿ok? Y pum, se nos acaba el Antiguo Testamento. Tenemos el periodo intertestamentario, que son 40 años, la historia de los Macabeos, una cantidad de cosas, libros históricos, pero que no están registrados dentro de nuestras Biblias. ¿Ok? Y entonces comenzamos con lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Ok? El Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros dijimos que había en el Nuevo Testamento? 27. ¿Quién se los dice y en orden? No, es broma. No quiero tragedias acá. Entre todas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Hebreos, Timoteo y Tito, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito, Filemón. Y después de Filemón viene Hebreos, y después de Hebreos viene Santiago, Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Apocalipsis. Judas y Apocalipsis. Wow. Ok, excelente. Pero hay una pregunta que a mí me hacen mucho a este momentico que te está hablando de todo esto. Y es, cuando yo explico estas cosas, alguien me preguntó un día y yo todavía no me la he podido contestar, ni la he encontrado. Mientras que esto sucedía en todo este sector del mundo, ¿qué pasaba en el resto del mundo? Habían otras culturas, o sea, yo pienso que había otras culturas porque el mundo ya llevaba 1600 años. Sí, claro. Todo está enfocado, la Biblia se enfoca ahí, pero el resto del mundo... sucedían otras cosas. En el mundo estaban sucediendo cosas de manera simultánea cuando estaban pasando todas estas Claro, porque hay cuestiones. gente que me ha hablado de historia, por ejemplo, del budismo, que ya existía en ese mismo entonces. Sí, claro. Y estaban sin entender. El punto es que de hecho te voy a decir algo, hay líneas de tiempo en algunos libros donde nosotros podemos ver lo que está sucediendo, los eventos importantes que están sucediendo en el mundo, en la medida en que vamos pasando a través de la Biblia. Vemos de manera paralela los hechos bíblicos con los hechos que están sucediendo en el mundo. Entonces, bueno, ya mencionaron, ¿verdad?, los 27 libros que están en el Nuevo Testamento. Los podemos dividir primero en un grupo que son el primer grupo. ¿Cómo se le llama el primer grupo de libros en el Nuevo Testamento? ¿Algo así como los Evangelios? Sí, los Evangelios. Ok, excelente. 4 libros, ¿verdad? ¿De qué nos hablan los Evangelios? De la vida, ¿verdad?, de Jesucristo, de su muerte, la resurrección. Son 4 libros que nos hablan de la vida de Jesús. Después tenemos libros históricos. ¿Cuántos libros históricos tenemos en el Nuevo Testamento?
Hechos. ¿Quién da más? 14. Hechos hebreos. Ok, un libro. El libro de los Hechos. ¿Que fue escrito por quién? Lucas. Lucas, el médico amado, ¿verdad? Lucas. ¿Qué otro libro escribió Lucas? Lucas. El Evangelio de Lucas. Y el segundo libro que escribió son los libros de los Hechos, ¿verdad? Habla de los Hechos de los Apóstoles, que del comienzo de la iglesia primitiva y la historia temprana de la iglesia, ¿verdad? Muy bonito. Es un libro donde vemos cómo la iglesia funcionaba en aquellos tiempos, ¿no? Y nos sirve a nosotros de reflejo para ver prácticas que se hacían en la iglesia. Después tenemos otro grupo de libros que se conocen como epístolas. ¿Ok? Las cartas, sí. O sea, que son las cartas. Las cartas paulinas, pastorales, hay una serie de libros pequeños que estamos viendo ahí después del libro de los, lo que viene después de los Hechos, ¿no? Todo lo que viene hasta allá, hasta que llegamos a Apocalipsis, que es el libro profético que tenemos en el Nuevo Testamento. Y ese libro profético nos habla, ¿ok? ¿De qué nos habla el libro profético? De todo lo que va a de profecía, ¿verdad? Sí, todo lo que va a suceder en los últimos tiempos. Sí. Entonces, lo podemos mezclar con, podemos hacer lectura paralela, por ejemplo, con el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay cosas bien interesantes que ver ahí. Entonces, como lo decíamos hace un momento, en el Antiguo Testamento mirábamos al Cristo que venía y en el Nuevo Testamento miramos al Cristo que vino. ¿Ok? Aunque se nos hace la promesa de su venida próxima y que viene todos los eventos del porvenir que conocemos, ¿verdad? En el libro Apocalipsis, pero otros libros también de las epístolas nos hablan de eventos que van a suceder, pero no como lo hace el libro de Apocalipsis, ¿verdad? La promesa se hace la primera vez en Génesis cuando él existe. ¿Qué cosa? Es la primera vez que Dios le promete al hombre que va a enviar al Salvador. Sí, cuando el hombre es caído, ¿verdad? Y lo cubre y todo esto, ¿verdad? Ahí vemos lo que Dios vendría a hacer, ¿verdad? El Mesías. O sea, cubrir el pecado del hombre, ¿verdad? Ahí hay una. Dice que la mujer se quedará sobre el cañar y que Dios le traerá. Ok, ahí está. O sea, así lo vemos desde el Antiguo Testamento, como estamos hablando, se habla siempre del Mesías que vendrá, ok, y podemos entrecruzar pasajes bíblicos, ¿verdad? Y llegar a conclusiones y a doctrinas que nos hablan de los diferentes aspectos de la fe cristiana, ¿ok? Entonces, todos los profetas, hermanos, en el Antiguo Testamento habían estado hablando de la venida del Mesías que salvaría al mundo de sus pecados y restablecería un reino espiritual, ¿ok? En aquellos tiempos la nación judía estuvo a la espera, ¿verdad?, de este Mesías. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, los 4 evangelios nos habla de ese Mesías, ¿ok? Nos hablan de la vida de Jesús, su historia, ¿ok? Y prueban los milagros y las enseñanzas que él, ¿verdad?, como Salvador profetizado iba a ser. Entonces, de esto se trata, hermanos, la lección del día de hoy. Como les dije, una clase bien sencilla, ¿ok? Estamos haciendo una introducción muy por encima de lo que es la Biblia. La semana que viene vamos a ver, ¿ok?, evidencias. Vamos a hablar un poco sobre la inspiración de la Biblia y vamos a estar bien, va a ser una clase bien interesante, ¿ok? La inspiración de la Biblia. Ya la semana que viene vamos a ver un poco más de evidencia de lo que la palabra de Dios es. La palabra de Dios realmente la palabra de Dios, ¿ok? Del Dios que nosotros creemos que existe el Dios. Bueno, ya vamos a ver de eso un poco más la semana que viene. Entonces, bueno, con eso, hermanos, hemos terminado la lección del día de hoy. Les dije, iba a ser una clase bien... Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Llevando el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Él sana a los quebrantados y venda sus heridas. Grande es el Señor. Lo sé, comprado por
tormentas vinieren a mi alma, yo sé que Dios me sostendrá. Porque somos una radio con propósito. Con propósito. 87.9 FM. La voz de Victoria. A nuestros ojos, maravillosa cosa es la piedra que desecharon los edificadores, maravillosa a nuestros ojos, maravillosa cosa es. Ha venido a ser cabeza del ángulo, maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. A nuestros ojos, maravillosa cosa es la piedra que desecharon los edificadores, maravillosa a nuestros ojos, maravillosa cosa es. Ha venido a ser cabeza del ángulo, maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. Este es el día que hizo Jehová, es cosa maravillosa. Nos gozaremos y alegraremos, y alegraremos en él. Maravillosa, maravillosa cosa es la piedra que desecharon los edificadores, maravillosa a nuestros ojos, maravillosa cosa es la piedra que desecharon los edificadores, maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. Transmitiendo desde el corazón de Baytown para todo el mundo. www.lavozdevictoria.net